Tomemos el paso usual de la niñez a la adolescencia, ejemplo que yo uso mucho. El niño que pasa adolescente, siendo adolescente, no es ya un niño. Esto va a decir Hegel. Lo es, pero no lo es. Lo es de una manera tal como no lo era cuando solo era un niño. Esto no creo que traiga ninguna dificultad. Ese paso no ocurre por una decisión o elección que uno haga. Está más allá del querer y de la voluntad personal. La transición se hace, y subraya, a pesar de uno. La pelota de fútbol ocupa la atención del muchacho. Llega del colegio y lo primero que quiere es salir a jugar a la pelota. No la elige, sino que la pelota lo llama. Ah, te estábamos llamando. Jugar a la pelota con sus amigos, más allá de toda decisión, es una significación, un acting out, un actuar. No ser consciente, sino vivirlo en la acción, ¿no? Es una actuación, digamos así, no meramente física, sino el cumplimiento ¿de qué? De sí mismo. Porque es lo que le pide algo en él, no es algo que le elija. Pero un día llega y esa pelota queda arrinconada. Y tampoco ocurre esto por una decisión. Simplemente ha perdido el interés. Y en su lugar aparecen temas nuevos. Por ejemplo, las chicas. Y uno no juega más con la pelota de jugar que tenía en casa. Entonces dice, en su lugar aparecen temas nuevos. Los temas que ahora interesan no existían, evidentemente para él, antes. Este ha sido un proceso de irrelevantificación, dice. Lo que era relevante en un estadio se ha vuelto sin decisión alguna irrelevante. Así lo dice él. Lo que era relevante ha perdido relevancia sin ningún acto de decisión consciente. Uno incluso no sabría ni explicar lo que le ha pasado. Uno no puede decir cómo es que ya no le atrae más la pelota y ni siquiera ha habido un momento concreto de darse cuenta de que ésta ya no le interesaba. La transición ha sido tan sutil que ahora está en otro mundo. Y puede que un día caiga en la cuenta de que esa pelota ya lleva meses aparcada. No hubo un voy a dejar la pelota. La irrelevantificación se produjo a pesar suyo. Bueno, esto se entendió. Y es uno mismo, aquel que piensa conscientemente, es decir, el ego, quien tiene que ponerse a la altura de lo que ya le ha ocurrido sin su intervención. En este sentido, la conciencia del yo siempre llega demasiado tarde. Como dice Hegel, el ave de Minerva vuela siempre al atardecer. Cada fase tuvo y tiene su momento de verdad. Eso también se entiende. El individuo tiene sus límites. Uno puede decir, aquí termina la historia, pero nunca es así. Aquí se acabó él, en todo caso. Pero la cosa sigue en marcha. Donde acabas tú, no acaba la conciencia, solo acabas tú. La conciencia está muchísimo más allá que tú. Uno puede ponerse a la altura de la conciencia, pero no puede crearla. Pues ya está creada a pesar de uno. Es uno el que tiene que llegar a donde ya está la cosa misma. Hegel decía, el ave de Minerva vuela al atardecer. Minerva es Atenea, la diosa de la sabiduría, el símbolo de la filosofía, y su ave es la lechuza. De ahí que la lechuza sea tradicionalmente el símbolo del pensamiento filosófico, porque ve en la oscuridad, siendo la sabiduría, con mayúsculas, es decir, Atenea, es decir, Minerva, es decir, la lechuza. Siendo esta sabiduría de la que acabamos de hablar, la conciencia, esta llega siempre demasiado tarde. Es darse cuenta de lo que ya está pasando. Ser consciente no es crear algo que no había,
sino más bien que regrese a casa lo que ya está, pero sin ser aún reconocido. Traer a casa a la conciencia lo que está, pero no se reconoce, llega realmente a su nivel, se hace consciente. Pero no se crea, se hace consciente ¿de qué? De lo que ya estaba siendo vivido. ¿Se entiende? Esto no es tan difícil. Y por supuesto Hegel, 100%. Está sacado de ahí. La realidad opera independientemente de la conciencia individual, o sea, de la conciencia del ego. O sea, de lo que yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta o no, la realidad opera sin preocuparse de que yo me dé cuenta o no. Opera en mí y opera en el mundo. Soy yo el que se tiene que poner al día en todo caso, con lo que ya está ocurriendo. ¿Ustedes creen que el proceso del mundo les importa que ustedes se den cuenta de sus cosas o no? En absoluto. Ustedes pueden seguir dormidos toda su vida, pero la conciencia del mundo y los procesos del mundo, sí, y en ustedes mismos, los procesos siguen en marcha, sí, se den cuenta o no. ¿Se entiende esto? La conciencia del yo es darse cuenta de lo que ya está pasando. Y está pasando sin que yo intervenga. No creo que sea tan difícil esto, ¿no? Es más bien fácil. La realidad opera independientemente de la conciencia individual, de la conciencia del ego. Es la conciencia individual la que puede llegar, que es como un regreso, hasta donde está la acción. ¿Y dónde está la acción? En la realidad misma, no en la ego-conciencia. El momento en que se explicita lo que ya está ocurriendo, se vuelve explícito para el ego, evidentemente, y por lo tanto se hace consciente, no es nunca el momento en que ocurre. La conciencia llega siempre tarde. Tiene que llegar tarde, no es un defecto, es una cualidad de la conciencia, La conciencia siempre llega después, sin embargo, llega después, y es posible que llegue porque ya se ha producido la cosa misma. Pero el que se haya producido y no haya llegado todavía a la conciencia, imposibilita la transición hacia nuevas etapas. Es decir, el comienzo de una nueva etapa de comprensión solo es posible cuando la conciencia ha ido llegando a la etapa en que ya está. Y en ese momento en que recoge la etapa en que ya está, es cuando está preparada para pasar a otra etapa. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo en que recoge, claro, la realidad continúa marchando. Es decir, cuando llegas, lo que hay posiblemente sea otra cosa. Pero si no llegas, no puedes pasar esa otra cosa, porque te falta el paso previo. ¿Sí? Justo en ese momento comienza a ver la nueva etapa, aquella que la conciencia no advertía hasta no haber llegado a casa. Es como la transición de la conciencia de la persona concreta al mundo o incluso a la conciencia colectiva. Es como una especie de ponerse al día. Bueno, aquí lo dejamos. ¿Entiendes? Si lo sacabas de contexto, esa sabiduría con mayúsculas, yo no sabía de qué hablaba. Pero es porque habló de Minerva, la sabiduría, que es la conciencia. ¿Se entiende? Muy hegeliano. No sé si se dan cuenta de cuánto hay de Hegel ahí. Pero prácticamente podría haber sido escrito por Hegel, claro. Podría haber sido firmado por Hegel. Está dicho con lenguaje más contemporáneo, pero bueno. En la pasada... En la pasada hay que oír las clases, Eso queda bajo la responsabilidad de ustedes. Porque si no, cada vez se va a hacer más difícil, porque se presupone lo anterior. En la pasada hablamos de muchas cosas importantes. Hablamos de cómo Hegel distinguía, sin mencionarlo como tal, sí, mencionándolo, un pensamiento totalmente exterior a la cosa, al que él llamaba entendimiento. El que él lo llamara entendimiento se debe a que él viene de Kant. Viene de la filosofía de Kant. No crece nunca un pensamiento como un hongo de un día para otro. Es el resultado de un diálogo con la conciencia de su tiempo. ¿Se entiende esto? Nunca un pensamiento opera en el vacío. Opera en la tradición viviente.
en lo que está vivo. Y por lo tanto, los otros días en otro curso se hablaba de presupuestos o no presupuestos. Estos no son presupuestos, no son hipótesis en todo caso. No es que la conciencia que uno tiene del momento tenga como hipótesis el espíritu de nuestro tiempo, sino que es una expresión del espíritu de nuestro tiempo. No puede ser una expresión del futuro, puesto que el futuro no está aquí. Por lo tanto, siempre brotamos de la raíz del espíritu, pero no como una hipótesis que uno se plantea o no, sino como lo inevitable para todos los que viven en ese tiempo. Es lo que es lo real en ese momento. Lo real en el momento de la pelota no son las chicas. Y cuando la chica se ha vuelto lo real, la pelota perdió realidad. Siempre se está en la fase que se está. Esa no es un presupuesto de nadie. Es el ambiente mismo del presente. ¿Entienden la diferencia que hay? Una hipótesis es algo que uno propone y puede no proponer. El espíritu de la época es donde uno está envuelto y no lo propone uno, sino que no puede vivir sino en medio de ello. Es como el oxígeno, no es una hipótesis el oxígeno para respirar. Es el medio de toda respiración posible. ¿Entienden esto que digo? Entonces Hegel, claro que no está en el vacío, por eso trasladarlo al siglo XX es perder un poco su vida realmente. Parte de Kant, y Kant fue un gran filósofo que, como ya expliqué en alguna otra clase, se planteó el tema del conocimiento real, del conocimiento verdadero, no de las opiniones subjetivas. Igual que Hegel. Pero Kant llegó a ver que había un límite, que nunca podemos conocer cómo las cosas, los objetos de ciencia, realmente son, más allá del hecho de que estén siendo tomados por la ciencia. Y al ser tomados por la ciencia son configurados, porque son medidos por instrumentos, percibidos por los sentidos y pensados con categorías que la mente les aplica, la mente independientemente de la voluntad. Por lo tanto, lo que conocemos del mundo es cómo las cosas son, o la naturaleza es, en tanto está en relación con un entendimiento que la conoce. Pero ¿cómo sería en sí? Esto no se puede saber. Hasta ahí llegó Kant, y fue brillante su explicación. En cierto sentido, solo podemos conocer la apariencia de la realidad en la medida en que se sujeta a las condiciones de la inteligencia, pero como sea la realidad, más allá de las condiciones que inevitablemente pone la inteligencia, es un misterio. ¿Sí? Y él dijo, el ser humano posee, bueno, está mal dicho, pero bueno, 3 filtros, o 4, que no provienen del mundo, sino que están inherentes en la mente, digamos así. Por un lado, la percepción, la sensación. Sentir algo no es tomarlo tal como es, sino automáticamente ordenado. No se puede sentir, digo sensorialmente, sin que lo que se sienta sea espacial. No ves sino en el espacio. No oyes sino espacialmente. No tocas sino espacialmente. No gustas sino... Pero el espacio no está fuera. El espacio es la forma que la percepción impone a todos los datos que vienen de fuera. Así que lo que percibimos no es lo que realmente es, sino es lo que puede haber ahí, pero ya ordenado espacialmente. ¿Se entiende? La intuición, por ejemplo, uno piensa en la intuición del matemático, no la intuición de que Pepita vendrá o no. Ver un triángulo con la mente, los números no se perciben, las figuras geométricas tampoco, pero se intuyen, se ven inteligentemente. No dependen del mundo exterior, dependen del mundo interior. Todo lo que dependa del mundo exterior, percepción, vendrá ordenado espacialmente. Pero todo lo que intuyamos ocurre en el tiempo. En un triángulo vemos los 3 lados. Vemos el gestarse del triángulo. Vemos cómo un triángulo se pone en movimiento. Cuando añadimos una cantidad a otra cantidad, primero teníamos la primera cantidad y luego resulta la nueva cantidad. Siempre se está desplegando temporalmente. Pero el tiempo, dice Kant, no está ahí. El tiempo es la forma que la intuición pura impone a todo lo que se vaya a intuir. ¿Se entiende? Así que ni la percepción ni la intuición nos cuenta cómo sean las cosas en sí mismas. Nos dan datos, pero ya están preordenados. Y sobre esos datos, dice Kant, el intelecto humano
impone lo que él llama categorías. No es voluntario, quiero decir que esto no depende de cada uno de nosotros, está ya ahí. Categorías son, por ejemplo, la idea de sustancia. Decir que algo es una sustancia es decir que tiene permanencia, que más allá de todas sus propiedades tiene entidad, pero la entidad nunca se ve. Yo veo en Cristina un rostro, una cara, un color, unas manchas, una figura, pero eso cambia permanentemente. Y sin embargo, puedo estar seguro de que hay algo que subsiste detrás de todo. Bueno, eso que subsiste no está ahí, sino la idea de sustancia la pone el intelecto al captar intuiciones permanentes. O sea que el entendimiento tampoco puede, que es lo que opera en la ciencia. Las leyes científicas no se pueden ver con los ojos, no se pueden intuir con la imaginación, pero se captan con el entendimiento. Pero claro, el entendimiento capta porque aplica categorías propias que hacen comprensible las leyes del... ¿Se entiende? Entonces decía Kant, el entendimiento tampoco puede percibir como sea la cosa en sí misma. Siempre es la cosa para nosotros, la cosa para la mente, la cosa para un sujeto. Y finalmente él decía, todos nacemos con ideas de la razón, fíjese, formas de la intuición externa, espacio, formas de la intuición interna, tiempo, categorías del entendimiento, como sustancia, cualidad, causalidad, nunca vemos la causalidad, pero algo en la mente ordena como causa y efecto lo que cumple ciertas condiciones. Y finalmente lo que él llamó ideas de la razón, que son innatas, vamos a decir así en nosotros, son inconscientes, que es la aspiración de la mente a conseguir síntesis de toda la información reunida. Son aspiraciones ideales. Para Kant, las ideas de la razón son ideales. Por ejemplo, Dios. Dios no será nunca un objeto ni de la experiencia interna, ni externa, ni puede ser aprehendido por el entendimiento, porque el entendimiento solo aplica categorías a los datos que ya han venido filtrados por la percepción. Si opera en el vacío no cuenta nada. Pero la idea de Dios es innata, y no es que haya un objeto de conocimiento, no se puede conocer a Dios, pero es la intuición de una causa última que explica toda la causalidad. Y hasta ahí Kant. Pero en cambio, lo que hace Hegel es darle la vuelta a Kant y decir, el entendimiento solo puede captar externamente y ordenar las cosas porque permanece en el interior, en el exterior. Pero hay una forma de pensar aún superior, que era la que Kant llamaba razón, que no se mueve con ideales, sino que puede llegar al corazón de lo que las cosas son en sí mismas, lo que Kant decía que era imposible. Pero no es que se nace con ideas de la razón ni nada por el estilo. Cuando el pensamiento abstracto del entendimiento se penetra a sí mismo y se vuelve dialéctico, llega a la cosa misma. O sea que el entendimiento de Kant, claro, que para Hegel queda siempre fuera, es seco, ordena, distribuye, clasifica, analiza, pero no entra en la vida de la cosa. El entendimiento, cuando se refina, se vuelve razón. ¿Y cuándo se refina? Cuando se vuelve dialéctico. Y la razón va más allá del entendimiento. El entendimiento no puede aceptar la contradicción, como decía en otra clave. Si está en una caja, no está en otra. Pero la razón es la capacidad de pensar el movimiento mismo, que siempre es contradictorio, el proceso. ¿Entienden esto? Esto está recogido luego. Yo he puesto muchas cosas en el blog, por ejemplo, de Heidegger, un gran pensador, que distinguía entre pensamiento calculador, que para él es el pensamiento del sentido común, y de la ciencia. Calculador, cataloga, define y dispone para su uso y explotación. No hace más que etiquetar, analizar y disponer para el consumo. Yo siempre me imagino lo de la vendimia, ¿no? Recogemos las frutas y las ponemos en sus respectivos cajones para ser despachadas, para ser consumidas. No es penetrar en la esencia de lo que la fruta es utilizarla, dejarla preparada para consumo. La mente cotidiana también hace eso. Nunca tiene la atención ni el amor para entregarse al tema en cuestión, sino que lo liquida simplemente para etiquetarlo y decir ya está pensado. ¿Se entiende? Pero el mismo
Heidegger dice, pero hay otro tipo de pensamiento, que lo traducen mal en castellano como pensamiento meditativo. No que calcula, impone categorías en las cosas para ordenarlas, sino que deja ser a lo que es. Esto es lo que él llama verdaderamente pensar. Y es algo muy poco explicado. Solo los grandes poetas y los grandes filósofos son pensadores. La mayoría son calculadores. Por ejemplo, el pensamiento en informática es calculador, evidentemente. Un pensamiento calculador es el que podría ser cualquier ordenador. Sigue reglas fijas y las aplica mecánicamente. No atiende ni deja que lo que hay se muestre, sino que automáticamente ya está programado para tomar ciertos aspectos y procesarlos. ¿Entienden esto? Pero en cambio Hegel y el mismo Hegel no hablan de dos tipos opuestos de pensamiento, el calculador por un lado y el meditativo por el otro, sino que el mismo pensamiento calculador, cuando penetra en sí mismo, cuando se relativiza, él mismo se vuelve meditativo. Decirlo alquímicamente, no son dos cosas distintas, son dos grados de cocinado del pensamiento. ¿Se entiende? Y Hegel también lo dice, no se puede llegar a la razón sino pasando por el entendimiento, pero no quedándose en el entendimiento. Es decir, se puede llegar a la dialéctica pasando por la lógica normal, pero no quedándose en la lógica normal. La lógica normal sí, y un giro más. Y en ese giro más, el pensamiento exterior se ha vuelto interior o dialéctico. ¿Entienden? Bueno, en la pasada hablamos de la diferencia que había entre una forma y otra forma. Esto es fundamental. Hablamos de lo que quiere decir la cosa misma, que en el fondo es la cosa en sí. Las cosas en su esencia verdadera y no tal como aparecen para un sujeto que está listo para ordenarlas y consumirlas, digamos así, ¿no? ¿Se entiende? Todo esto lo dijimos en la pasada. Hablamos de entrar en la cosa misma, no es una recolección de información, no es una costura de muchas fotos tomadas de afuera, nunca está en el exterior, por lo tanto, sino que es penetrar en la vida lógica de la cosa misma, que no puede ser captada si uno no se entrega a la cosa. Si uno permanece siempre mirándola como un contemplador mira un paisaje, que no entra, por lo tanto, en el bosque, sino que le saca fotos. No está teniendo la experiencia de estar en el bosque, sino fotografándolo de fuera. Bueno, estos son imágenes, pero se puede entender lo que está diciendo. Sí, se entiende. Avísenme cuando no. Esto es un repaso. Y también él insistía, bueno, voy a explicar algo, porque viene a cuento. La Ilustración, todo el siglo XVIII, es un periodo histórico, es un momento de la conciencia, es un momento de la realidad, si quieren llamarlo así. No personal, sino espiritual. No hay vuelta atrás. Ha marcado definitivamente la marcha de la humanidad y definitivamente cómo el mundo se presenta. Lo que el mundo es. Y no hay vuelta atrás. Hay gente que ni sabe qué pasó esto, pero está viviendo donde está viviendo porque esto pasó. No importa que no lo sepa. ¿Se entiende esto? La democracia griega ya pasó, pero sin democracia griega no habría hoy democracia. Por supuesto hay gente que no lo sabe. Cambió el mundo aquello que apareció ante los griegos y se ofreció como la manera de estar en la polis, que nunca había pasado en la humanidad. Y no fue una cosa que se quedó en los griegos. Se desperdigó. ¿Por qué? Porque es real. Y lo que es real se impone. El espíritu lo recoge y ya no tiene vuelta atrás. Es como una vez que se es adolescente y se ha pasado a las chicas, la pelota ya quedó. No por una decisión, ya se está en otro estadio. Los estadios de la conciencia, por lo tanto del alma, entre comillas, son históricos. El alma vive procesos que contienen, por supuesto, la vida de todos. Vamos bien. La historia, por lo tanto, nunca es algo exterior a las cosas, sino el despliegue de la realidad misma y el despliegue de la conciencia misma. ¿Se entiende esto? Bueno, la Ilustración fue aquel momento, lo sintetizo, mucho más complejo, ¿no? Entrar en la cosa misma
Pero después de siglos y siglos de predominio en el ámbito de tratar de conocer, de penetrar en la verdad y no en la apariencia de las cosas, durante siglos y siglos predominó, se impuso siempre el criterio de autoridad. Finalmente la verdad se funda en algún tipo de autoridad, ya sea la autoridad de un maestro, la autoridad de una tradición o la autoridad de una revelación. La religión, por ejemplo, pretende mostrar la verdadera realidad. ¿Pero cómo? Porque es revelada. Es decir, ahí no se puede ir más allá de aceptar la revelación. Pensar a partir de eso sí, pero pensar eso no. Hay autoridad. Todo el pensamiento medieval se basa en la discusión entre fe y razón. Y la premisa fundamental es que la razón presupone a la fe. Esta es la teología. Y todo el pensamiento de Hermé, que es un largo periodo, es un pensamiento teológico, donde la razón puede, a partir de ciertos datos que no se pueden cuestionar, pero los datos es donde la razón o el pensamiento se tiene que detener. ¿Vamos bien? La modernidad empieza con una gran revolución, que la representa Descartes. No, Descartes es el exponente de esa gran revolución, donde no se quiere partir. Occidente ya no quiere, no depende de una persona. El niño se ha vuelto adolescente sin haberlo decidido y ya no puede jugar con el juguete antiguo. Le resulta imposible, está incómodo. Bueno, le está incómodo el occidental con la autoridad. Y se quiere volver a empezar. De tal manera que el pensamiento no se tenga que apoyar en nada que no se pueda pensar. Que ya no haya una autoridad sobre la razón misma. Y eso es el comienzo de la modernidad. Muy importante, la Ilustración es todo el periodo en que se trata de volver claro, iluminar, iluminismo. Ilustrar viene de luz. Volver claro para la razón cualquier dogma que tiene que ser penetrado y ser explicado por la razón misma. Ya no se puede aceptar por un mero es así. Por supuesto, a la gente que se queda con que las cosas son así porque las ve, acepta la autoridad de los sentidos y no lo pone a caldo, y entonces el pensamiento tiene que adaptarse a lo que los sentidos dicen, que los sentidos son lo más confuso que hay. Uno puede ver un oasis donde no hay nada, por lo tanto lo que vio habría que mostrar por qué es así. Y entonces volverlo claro para el pensamiento. ¿Entienden esto? No es tan difícil. Eso avanza, va pasando. Entonces aparece el gran tema de la modernidad, que es qué es lo que hace que un conocimiento sea verdadero conocimiento. Ese es el gran tema de la filosofía. Cuando hay un falso conocimiento, cuando hay un dogma, y cuando el conocimiento es verdadero conocimiento. Y afecta a todo el pensamiento. El iluminismo es el intento, no de una persona, sino del espíritu de los tiempos, de volver transparente a la razón todo. Y es el intento de Kant, finalmente. ¿Cómo puede haber ciencia? Y mostrar que la metafísica, la especulación sobre los grandes temas, nunca será ciencia porque no pueden cumplirla. Esto es lo que se llama racionalismo, el racionalismo de Occidente. Pero es que Hegel ve una cosa, ve que si Kant tuviera razón, Kant y lo que Kant representa, si hay un límite en el cual el pensamiento no puede penetrar, porque más allá de aquí no se cumplen las condiciones del entendimiento y por lo tanto suponemos que hay algo, pero es incognoscible, automáticamente ese planteo propone, sin darse cuenta, un irracionalismo. Porque está suponiendo que hay algo más allí, con lo cual nunca llegaremos ni por los sentidos ni por la razón. Y eso va a despertar dentro del mismo iluminismo la tendencia oscurantista. El iluminismo contiene así en su marcha una especie de oscurantismo, que en la época de Hegel se manifiesta en el pensamiento de su época. Por un lado, un gran pensador, o dos grandes pensadores, llaman Fichte y Schelling,
llegan, cada uno por su cuenta, a postular que lo absoluto, que sería lo en sí, lo no relativo a la mente, se puede captar por una intuición especial, intuición intelectual, pero que no es penetrable por la razón. Fichte, F-I-C-H, que son contemporáneos de Hegel, ¿no? Así que sin querer, pretendiendo ser racionalistas, toman con el límite donde hay que tirar la razón por la borda y acceder a un tipo de conocimiento que no es transparente. Por supuesto, los dogmatismos religiosos han quedado atrás. La característica de toda la edad moderna es la liberación de los dogmas. Por mucho que se lo critique, que fue el avance del pensamiento libre, se acabaron los dogmas, se acabaron las autoridades. Comenzó la libertad de experimentar, de conocer. El hombre no se tiene que, el hombre, no yo, no se tiene que someter a la autoridad de la Iglesia, como antes, que Galileo tuvo que retractarse vergonzosamente porque el dogma de la Iglesia decía que esto no. Ahora ya el espíritu no acepta el dogma de la Iglesia. Esto significó un cambio tremendo, que es lo que lleva a la Revolución Francesa. Y es cierto que se cometieron barbaridades en la Revolución Francesa, pero el espíritu de la Revolución Francesa significó una liberación de cantidad de cadenas y prejuicios. Continúa hasta hoy, en cierta manera, ese espíritu modificado. El de ir rompiendo los dogmas, es así porque tal lo dice, es así. No basta, ¿no? Es un continuo, la razón es un corrosivo, que donde le pones una roca, la quiere disolver. No la persona, sino el pensamiento. Que surgirá hay para personas que se conformen, no están viviendo a la altura de la conciencia de los tiempos, pero la conciencia de los tiempos seguirá trabajando a través de otros individuos. No se puede ir para atrás, aunque muchos quieran volver atrás, el movimiento retrógrado, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Cuando se habla de la diosa razón, que lleva el gorro, la barretina, el gorro frigio, representante de la diosa razón, que es la guillotina a todas las autoridades, es el intento de no aceptar ninguna autoridad, y de hecho ni siquiera una autoridad como la autoridad de un rey. En eso consiste la revolución. No solo mueren los reyes, sino, como dice Guigric, el concepto mismo de realeza. No solo mueren personas, sino toda una visión del mundo donde hay una realeza incuestionada. Y fíjense si nosotros podríamos vivir en aquel mundo que muchos creen que es paradisíaco, y que implica la pérdida de todas las conquistas del sentimiento de libertad individual. Imposible. No hay vuelta atrás. Quiero decir que aunque ganara el fundamentalismo, sería un retroceso para regenerarse. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El fundamentalismo consiste justamente en la oposición a la razón. Es decir, que hay un fundamento que hay que aceptarlo y no pensarlo, y no explicarlo, y no volverlo transparente. ¿Vamos bien? En cierto sentido, Hegel representa la fuerza más grande del iluminismo, porque denuncia el oscurantismo implícito en el iluminismo, intenta ir más allá. Pero la única manera que él ve de ir más allá es superar el concepto de entendimiento exterior y transformar esa razón revolucionaria en una razón viva y no abstracta y seca. Por ejemplo, la ciencia se quedó en una razón más del entendimiento. ¿Se entiende esto? La ciencia, por ejemplo, puede aceptar como último dato el dato del experimento, y el experimento no es explicable, ¿no? Lo que dice sí o no a una ley es la experiencia científica, y este sería el dato final. Por eso para Hegel la ciencia, que ya había en su época, está bien, pero se queda corta. No puede nunca llegar a la absoluta verdad porque siempre es relativa, no es libre. Depende de algún dato. ¿Vamos bien? Dos grandes pensamientos había en su época. Por un lado, Fichte y Schelling, que fueron más allá de Kant. Quisieron llegar a la cosa misma, pero propusieron un modo irracional de llegar. ¿Se entiende? Y por el otro lado, otro pensamiento en esa época muy fuerte, estos eran más que Kant. Y este era menos que Kant. Era una vuelta atrás. Jacobi, un filósofo que entonces tenía importancia, que decía que a la verdadera realidad, que en el fondo es la realidad religiosa, no se puede llegar ni por los sentidos,
ni por la intuición, sino solo por el sentimiento íntimo. Acepta, por lo tanto, que el mundo de los sentidos nos muestran las cosas como son, pero no lo absoluto que es Dios, mientras que Kant decía el mundo de los sentidos nos muestra un mundo ya formado por el sujeto. En cambio, Jacobi es más ingenuo. No, la percepción nos muestra lo que las cosas son, pero lo que las cosas son no es Dios. Dios no es infinito y los sentidos nos muestran la verdad del mundo finito. Para llegar al infinito no hay que pensar, solo hay que sentir la voz íntima del corazón. Y por supuesto, Hegel se opondrá a unos porque son más que Kant, pero irracionales, y al otro porque es un movimiento retrógrado. ¿Se entiende esto? Ahí en este punto es donde tenemos que continuar leyendo. Para poner en contexto, luego fíjate si no aparece, Sergi, se me ha caído el pirulí, me ha desaparecido, igual está en casa, pero igual está por ahí. Entonces, vuelvo a insistir, la mejor traducción de la fenomenología es la nueva, que tiene apéndices, comentarios, la misma frase la traduce de 3 maneras posibles, por tanto se alarga, pero se hace más claro, pero es muy caro, o sea que es para especialistas. Y esta, que es el que he puesto en la web, que es el más conocido. Pero para lo que hay que leer hoy, me parece que es más fácil a través de este que a través de este. Habíamos llegado a el parágrafo, claro, los parágrafos son distintos, a la formación del presente. Lo último que habíamos leído es otra cosa que vimos, momentos de la verdad está en el todo, cada parte es verdad en tanto que expresión del todo, pero separada es una mera abstracción que no puede contener verdad. ¿Se acuerdan que lo dijimos? La verdad es el proceso. El fin solo es una abstracción. El proceso, si no llega al fin, es solo un medio. Pero la verdad es el final a que se llega con el proceso de hacer el camino para llegar a ese fin. Por eso la filosofía no puede ser la búsqueda eterna de un saber inalcanzable, porque entonces no tendría fin. Ni puede ser que te la pongan en una vitrina los resultados, porque entonces no hay proceso. La filosofía vive a través de todos los sistemas. Todos los sistemas son el despliegue histórico en el tiempo de lo que es el despliegue lógico del gran tema de la filosofía. ¿Se entiende esto? O sea que uno la podría entender en el aire, digamos así, o puramente mental, pero lo que entendería es lo que ocurrió históricamente. La marcha de la historia y la marcha de la razón son la misma marcha. En la historia parece como más casual, pero no es casual, eso es lo que muestra. No, el pensamiento, el sistema aristotélico brota como una respuesta al sistema de Platón. El sistema de Platón explicó muchas cosas que no se habían visto, pero genera contradicciones que se expresan en otro pensamiento que responde a ese, que a su vez niega al anterior, permite ver cosas nuevas, pero también genera su contradicción. Y por lo tanto hay una cierta necesidad en la historia, no es simplemente casualidad, de que hubo uno aquí como un hongo y otro aquí como un hongo y otro... No, recogen el pensamiento, no la gente, a través de los grandes... recogen los problemas e intentan responderlos generando nuevos problemas. La marcha de la historia, del pensamiento en este caso, tiene una especie de lógica interior, que es la lógica del tema mismo. Esta es una gran fuerza de Hegel, que uno puede estar de acuerdo o no, pero él lo muestra en su gran obra Introducción a la Historia de la Filosofía, pasa por todo el pensamiento filosófico de los primeros, hasta él, todos, toda la Edad Clásica, toda la Edad Media, todo el Renacimiento, toda la Edad Moderna, hasta llegar a él, sin tener que contar ni un avatar externo, simplemente siguiendo la lógica. Entonces ves cómo realmente tenía que aparecer este pensamiento que hiciera explícito lo que en el previo había quedado contenido. Esto se parece a una frase también de Heidegger que yo he citado en otros cursos, que
refutar de afuera a un pensador no es pensar. El mostrar externamente un pensamiento falla. No, el verdadero movimiento de pensar consiste en poder pensar lo que en aquel pensamiento no se pensó. Cada pensamiento, por lo tanto, hace explícito algo que el pensador anterior de donde viene no pudo pensar, y lo hace, pero al hacer explícito esto, ¿qué es lo que este nuevo pensamiento no está pensando? Eso es decir, para pensar lo que en ese pensamiento no está pensado, hay que entrar en ese pensamiento e ir más a fondo, no quedarse afuera. La filosofía, como cualquier, no puede avanzar a golpes externos, sino desde el hilo interior, interiormente. ¿Entienden esto? Que es un poco lo que Hegel hace con el pensamiento de Jung. No lo ataca desde afuera, sino continuándolo y viendo lo que Jung no pudo ver. Pero esto no quiere decir que Jung está mal. No podría Hegel haber visto lo que vio si no continuara Jung. Pero va más a fondo y muestra lo que Jung no vio al ver lo que veía. Y por lo tanto, avanza, sí, pero hacia adentro. Digamos así, se profundiza. Y se concreta, como diría que mientras más profundidad lógica tiene algo, más vivo, más diferenciado está, más real es. ¿Se entiende? En cambio, lo que hacen la generalidad externa es diseccionar, meter en formol. ¿Sí? La última frase que leímos fue: la verdadera figura en que existe la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad existe prisionera en los sentimientos, prisionera en las percepciones, pero allí todavía no tiene la forma en la que se libera. Mercurio está atrapado en la materia. El mercurio se libera y se muestra como tal mercurio y no como coagulación material cuando llega a su verdadero elemento, y su verdadero elemento es el elemento del pensamiento. ¿Se entiende esto? Dicho de una manera alquímica. Así que intuir ya es una forma de verdad, pero una verdad inadecuada que no se está expresando bien. Pasa por ahí, pero si se queda ahí, todavía está atrapada. Así que la fe, el sentimiento, que serían modos de detener a la razón. Es así porque lo veo, hay una verdad en el ver, pero ahí no está explicitada, está dormida. Hay una verdad en el sentir, hay una verdad en el creer, no la que cree el que cree, sino una que permanece aún inconsciente. Y por eso se detiene, es así porque lo veo. ¿Y por qué? No se puede pensar, se puede sentir. Esto es traicionar al espíritu de la verdad. Esa verdad no está en su elemento. Está en su elemento cuando, libre de todos los porque sí y de toda la subjetividad, llega a su verdadero plano y es universal. ¿Sí? Esto lo expliqué en la pasada. Y volveremos, porque él volverá. Entonces dice, la verdadera forma o figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema absoluto o racional, que se llama científico de ella. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de lo absoluto, que es la ciencia, y no de lo relativo, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor filo, por el saber, Sofía, para llegar a ser saber real. He aquí lo que yo me propongo. La necesidad interna de que el saber sea ciencia, o sea, saber absoluto y no relativo, radica en su naturaleza, y la explicación satisfactoria acerca de esto solo puede ser la exposición misma de la filosofía. En cuanto a el pensamiento tiene una necesidad interna. Explicar esta necesidad que le hace es la historia de la filosofía. Por eso entender a Hegel es entender toda la historia del pensamiento, que es esta cosa que no podemos. Pero sería cierto, ahí adquiriría toda la vida que tiene. Aquí nos movemos aún en abstracciones, generalidades, iluminismo, que pini, que no lo vemos en su fuerza mordiente. No podemos, por una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces dice, en cuanto a la necesidad exterior, no interior, del pensamiento mismo, concebida de un modo universal, prescindiendo de lo que haya de contingente, es decir, de lo que no es necesario, de lo que es rodeo, de lo que es sobrante, en la persona y en las motivaciones individuales, es la misma
que la necesidad interna. Es decir, la necesidad del pensamiento y la necesidad del despliegue histórico son la misma. Aunque no lo parece, porque la historia parece más casual. Y sin embargo no es casual si uno quita todo lo apariencial y se queda con el espíritu viviente. Es lo mismo que la necesidad interna, pero bajo la figura que el tiempo, en que el tiempo presenta, bueno, aquí hay un problema de traducción, ser allí, Dasein en alemán, es la traducción literal, sería existencia. Existencia fuera de sí, ¿no? Entonces, la necesidad externa es lo mismo que la interna, pero bajo la figura en que el tiempo presenta la existencia en sus momentos. El demostrar que ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia constituiría, por lo tanto, la verdadera, única justificación de los intentos encaminados a este fin, ya que poniendo de manifiesto su necesidad, a la vez la desarrollarían. Esto de la necesidad y la contingencia es muy importante también en Hegel y en cualquier pensamiento riguroso. Contingente quiere decir que es así, pero podría no ser así. Es por casualidad, no es esencial, es sobrante. ¿Se entiende? Para hacer un vino, que la uva sea medio centímetro más grande que la de al lado, es contingente, va a salir el vino igual. Lo esencial es que sea una uva de tal calidad, de tal. Hay que separar, por lo tanto, una manifestación contingente de lo que era necesario para que haya algo. ¿Se entiende? ¿O no? No pongan cara, díganme no. No pasa nada con decir no. No, porque veo cuando... Para que yo sea yo, ¿es necesario que tenga canas o no es necesario que tenga canas? Si me tiño de rubio he cambiado... No, por lo tanto eso es contingente. Está, pero podría no estar porque no expresa la esencia de la cosa misma. ¿Se entiende? Contingente, por lo tanto, quiere decir casual, aleatorio. Y por lo tanto, carente de verdad. Lo que trata de mostrar Hegel es que el pensamiento normal, el representativo, junta facetas. Esto lo explicamos la pasada, pero no muestra la unidad interior. Es la unidad interior lo que muestra que esas facetas no son contingentes, sino que están vinculadas por una necesidad. Se necesitan una a la otra. Por ejemplo, la raíz, el tallo necesita a la raíz. No sale por casualidad. No es que había un tallo y por casualidad salió una hoja. No, la hoja es el paso consiguiente al tallo. Si descompongo una planta en raíces por un lado, tallo por el otro, hojas por el otro, flor por el otro, y fruto, no muestro que hay una íntima hilazón que hace que cada una de esas fases sean necesarias, no casuales. ¿Entienden esto? El pensamiento que analiza y disecciona muestra muchos aspectos, pero quedan sueltos. Captar la unidad, que es lo que no se puede hacer desde fuera, es mostrar la necesidad, que es lo opuesto a la contingencia, que convoca todos esos momentos como parte esencial del proceso de llegar a ser la cosa que es, el tema que es. Esto es pensamiento dialéctico. Muestra que sí hay mucho, no olvida que hay muchas diferencias, pero la unidad que hace necesarias todas estas diferencias ha quedado fuera. Hay otro pensamiento común, que sería el de Schelling, por ejemplo. Hablar de una especie de unidad que carece de toda diferencia. Entonces esa unidad es tan abstracta y tan muerta, tan vacía de contenido, como esos aspectos separados, que están muy diferenciados, pero están cada uno en formol. El pensamiento dialéctico es el intento, no, es la expresión, no el intento, de la unidad que vincula a todas las diferenciaciones y de las diferenciaciones que expresan la unidad, la necesaria unidad que hay entre ellas. ¿Sí? Así que, en cierto sentido, la razón tiene algo que ver con la necesidad, mientras que el entendimiento solo tiene que ver con la acumulación de datos, que por supuesto es la erudición, es lo que hoy pasa por gente muy culta. Cuando uno mira a este señor,
que no hace falta mencionar. Uno ve un cúmulo de datos por aquí y un cúmulo de datos por allí, y pasa por un sabio en España, que no es más que un cúmulo de información apilada tras un cúmulo de información, y no hay ninguna unidad, es todo como casual, es todo como, bueno, porque sí. El alma está en el cerebro, el amor es la química, la tecnología es esto, el último resultado de tal investigación, y luego el último de aquella, y un apilamiento de información sin una coherencia interior que muestre cuál es la unidad que le da sentido a todo esto. Pero eso pasa por, aplaudimos, un sabio. Tiene muchos datos. Datos contingentes, además datos tomados que son los resultados de la ciencia, pero no el proceso de la ciencia. ¿Comprenden esto? Esto es muy común. En realidad, por eso, dice Hegel, el pensar es extraño. Es una forma rara el pensar, que es penetrar en la unidad. En la unidad no física, no en la unidad lógica. Cuando uno mira lo que hace Gygeris con un mito, es esto lo que hace Gygeris con un mito. Es mostrar que esa historia no es una serie de episodios casuales, sino que tiene una lógica interior por la cual cada momento conduce al siguiente. No una necesidad mecánica, como que 2 más 2 es 4 y no puede ser otra. No, una necesidad dialéctica, no mecánica. No es como es necesario, claro, si yo empujo el libro se va a caer, eso es mecánico, el libro no tiene opción. No es mostrar una fatalidad, sino una vida lógica por la cual todas las etapas, sí que las hay, pero son expresiones de un motivo único. Para esto se requiere llegar al corazón del tema y no quedarse juntando datos o vinculando este tema con otro tema parecido y saltando como una langosta de tema en tema, sino entrar en el corazón del tema y ver cómo ese corazón convoca cada uno de sus aspectos. ¿Se entiende? Por eso yo dije los otros días, si llegan a captar esto, no les va a servir para mucho más que para constatar el vacío de pensamiento que es lo que hoy se llama cultura y conocimiento, que es acumulación de información, característica de una época donde no importa la verdad, sino que importa la información. Se cree que verdad es información. Sería el triunfo del entendimiento abstracto, haber renunciado a la verdad para quedarse en la acumulación de datos, y datos, y datos, y datos. Esto que capta la unidad lógica de cualquier tema es lo que Hegel llama el concepto. Palabra muy difícil, porque concepto en la lógica tradicional es la definición de algo. Concepto sería mesa, hombre, elefante. Cualquier término general se llama un concepto, pero eso es abstracto. Ese no es el concepto viviente del que habla Hegel. Esas son abstracciones que el sujeto hace de ver muchos objetos que se parecen y buscar la semejanza y abstraerla, y forma una especie de concepto que está en la mente del sujeto, pero que no contiene la vida de los objetos. En cambio, cuando Hegel habla del concepto, no es de una abstracción que el sujeto, que en la cabeza de las gentes, ni mucho menos, y que no está en la cosa misma, sino viene en su caso de concebir. Concepción. El concepto, por lo tanto, no es algo dado, un molde previo, una forma vacía en la que meto toda la información, sino que el concepto es el producto de concebirse en la razón la vida que está en la cosa misma. Así que el concepto, para ser concreto, tiene que moverse, tiene que tener su propia vida. Como cada fase de un mito concibe la siguiente. No es una costura de retazos externos, sino un concebir una etapa a la siguiente. Esto no se puede ver desde afuera. Desde afuera ves momentos distintos que son como instantáneas. Pero como cada momento surge de la vida del anterior, de la dinámica lógica, solo lo puede captar el concepto. No lo pueden captar los sentidos.
No lo puede captar el sentimiento, que siempre es subjetivo y está teñido de la particularidad de la persona. Si tú dices, yo lo siento así, y yo no lo siento así, los dos tenemos razón. No hay razón, por lo tanto. Ahí no hay ni siquiera concepto. Ahí simplemente yo lo siento así. Bueno, yo no lo siento así, yo lo siento así. Tienes tanta razón tú como yo. Se acabó. El concepto busca ser universal. Y por lo tanto, lo más común, no porque sea la abstracción, sino porque es común al espíritu en libertad. No requerirá guerras ni fusiles el concepto. Se impone por sí mismo, porque es la cosa misma en su verdad. ¿Entienden esto? Y el concepto, tal como lo entiende Hegel, el concepto viviente, no es un concepto del entendimiento abstracto, sino es el proceso de ser generado por la razón. Solo la razón puede concebir, parir. Mientras que el entendimiento solo puede meter en moldes cualquier material que encuentre. Meter en cajones la fruta. Y a esta llamarla plátano, a esta naranja, a esta la despachamos para tal lugar y a esta para tal lugar. Ya está. La hemos metido en cajas que antes existían independientemente de la fruta. En cambio, el concepto surge de la cosa misma. Es la expresión de la cosa misma. De tal manera que finalmente lo que hay en la razón y lo que hay en la cosa no son dos. Es lo mismo. Ser y pensar, en este sentido de pensar, es lo mismo. ¿Se entiende algo? Pueden hacer comentarios y preguntas. Por esto hay una frase de Hegel que ha sido muy mal entendida, que dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Pero claro, hay que entender lo que quiere decir esa frase. Primero, que la razón de la que está hablando no es la de meter en contenedores, lo que llamamos razón científica. Y segundo, que lo que llama real no es cualquier cosa. Lo contingente no es real, es pura apariencia. La verdad de nuestro tiempo no está en las noticias del día, esas son contingentes. Quien crea que eso es real está engañado, es real porque es una noticia, pero no porque cale en el corazón de la realidad de nuestro tiempo. Así que cuando dice que lo real es racional, no quiere decir que una cosa casual sea real. Sí, tiene su entidad, pero no tiene... Real quiere decir verdadero. Cuando te dice, ¿esto es oro real o es oro falso? Ese es el concepto de real. Real no es cualquier cosa que aparezca, sino lo que aparece siendo verdadero. Si yo veo un oasis en mitad de un desierto, es cierto que ese oasis existe como visión, como alucinación, pero no es real. Y como no es real, no cambia el mundo. Lo que es real modifica, actúa, tiene impacto sobre el mundo. En cambio, lo otro puede ser porque está ahí, pero como no es verdadero, su ser es pura irrealidad. ¿Cuesta mucho entender esto? Pues para Hegel, y si lo quieren llamar así, los procesos meramente subjetivos, en tanto que no están contenidos en los procesos reales, son pura particularidad, por eso carecen de verdad psicológicamente. La experiencia que tengo un fin de semana de ir a hacer un ejercicio de rebirthing y experimento a los dioses y como era yo antes de nacer, dejará intacto al mundo y al proceso de verdad del mundo y por lo tanto es irreal, no es verdadero. Es verdadero para mí, pero lo que es verdadero, sigamos a Hegel, no lo que es verdadero para alguien, sino porque está ahí, porque actúa, porque afecta. Internet es real, que cambió el mundo. Pero tu experiencia de hablar con un árbol vale para ti, pero es totalmente peculiar, particular, subjetiva y por lo tanto psicológicamente no es verdadera. ¿Se entiende esto? De distinguir qué es verdadero. Verdadero es lo que es real. Y lo que es real no es lo que el individuo decida, sino lo que se impone aún a pesar de él. Era un poco lo que leímos recién. Pues para Hegel también, todo lo real es racional, quiere decir que
Todo lo real es real porque tiene una íntima necesidad y no porque es porque sí. Y esa íntima necesidad la puede percibir la razón. Todo, por lo tanto, lo que es real como un despliegue, con una necesidad, con una falta de gratuidad, que es el despliegue del espíritu mismo. Y por lo tanto es racional porque la razón es el concepto que aprende la necesidad de eso que es real. En cambio, lo contingente, lo que podía ser, que hoy llueva o no llueva, no es la realidad. Es el sobrante, es la pura, no sé, cuando uno destila en la sopa la grasa de arriba que no se toma, es el sobrante, ¿cómo se dice? La ganga del proceso, pero no es la verdad del proceso mismo. Es un resto. Como cuando uno hace el vino y tira la cosa de la uva, la cáscara. Es la cáscara, lo que ya no sirve. Lo que, bueno, puede ser o no ser, pero no tiene que ver con la esencia viviente que afecta, que hace mundo, que hace historia. Lo real hace la historia y hace al mundo. El mundo no es como es, sino por lo que es real. Y por lo que fue real, y no por la apariencial. Que Pepita en el siglo XVII tuviera un gran enamoramiento no ha cambiado el mundo. Pero que se haya elevado al espíritu, la rebelión con la autoridad, cambió el mundo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Se entiende esto? Por lo tanto, recuerden, concepto, razón, dialéctica, es necesidad. No fatalidad, necesidad lógica. Representación, exterioridad, suma de datos, contingencia. Apilamiento de datos, porque sí. Cúmulo de información, que no tiene una razón que la haga necesaria, que muestre su íntima necesidad. ¿Se entiende esto? Lo real es racional, sí, pero ¿qué es lo real? La gente llama real a cualquier cosa que aparezca, no. Puede aparecer y tener realidad como apariencia, pero no como verdad. Realidad y autenticidad y verdad están muy ligados para Hegel. ¿Se entiende? El oro inauténtico también es real, pero como oro inauténtico, no como oro. Como oro no es real. Es real como otra cosa, pero no como oro. Como oro es una total irrealidad. Te han estafado si te han vendido como oro lo que no es oro. Porque no es oro real. Es otra cosa, pero no es real. ¿Entienden esto? Este es un concepto no formal de verdad. No es la adecuación entre una frase y algo. No, la realidad está en la cosa misma. Hay que probar si es un oro verdadero o no. Esta es la verdad de la cosa misma. No una frase que yo diga o no diga. No, la cosa misma. Entonces, hay mucho que aparece y que está ahí, pero no tiene actuación porque no tiene verdad. Cuando Hegel dice lo real, no habla de eso. Habla de lo verdadero. Todo lo verdadero es racional y no meramente formal, intelectual, exterior. Y todo lo que es racional y tiene íntima coherencia es real, es verdad. Ahí está lo que ha dicho. No es una fórmula tan seca. La gente dice, un racionalista, ¿qué quiere decir que los sentimientos no son reales? ¿Cómo que no son reales? Los sentimientos son la expresión, aún subjetiva y torpe, de la verdad. La razón no es ajena al sentimiento, la razón es el desarrollo y dinamización y extracción a luz de lo que en el sentimiento está apresado y oscuro. Por lo tanto, pensar en este gran sentido y sentir no son antagónicos, sino que el pensar de la razón es la verdad del sentir. Esto se parece a Gehry, que dice la oposición junguiana entre pensamiento y sentimiento no tiene nada que ver con el pensamiento de que habla Gehry, que es la verdad de todo. Es la verdad del sentimiento, es la verdad de la intuición, no es algo al lado de las otras funciones, sino es lo que llega a la esencia, que ninguna de las otras funciones llega. ¿Entienden? Por lo tanto, claro, si uno ven el mal entendimiento por usar categorías falsas, la gente se acerca suponiendo que ya sabe lo que quiere decir real, que ya sabe lo que quiere decir racional, que no ha penetrado en Hegel y dice, este es un bruto, dice que lo real es racional, y por lo tanto cree que tener un éxtasis artístico no es real ni racional. ¿Qué va?
En la experiencia del arte hay una verdad que todavía no se ha elevado al plano de la razón y por lo tanto está expresada pero de una manera sensorial. Lo que hace la razón no es negarla, sino liberarla a su verdad. La razón libera todo lo otro al plano en que muestra su realidad y su verdad. De la otra manera está aprisionado en un elemento que no le permite mostrarse en su verdad. ¿Sí? Bueno, voy a continuar con este. De todas maneras estaría bien que alguien controle la diferencia que hay, ¿no? Con el otro, que es el que está en la web y que es el que normalmente usaremos, ¿no? Los parágrafos no son iguales, ese es otro problema para seguir entre uno y otro, pero no vamos a ver. Dice, y pregunten todo, ¿eh? Ay, ¿dónde? Léeme lo último que leímos. La formación del presente. Sé que imponer... Sí, espera, que está ahí, la transformación del pensamiento, el devenir del sabio, el espíritu. Por aquí vamos. Así, por aquí vamos. Me parece que por aquí, ¿no? A ver, es distinta, ¿no? Pero es que no son iguales, este lo parte de otra manera. No, leo yo. Pues la verdadera forma en que la verdad existe no puede ser otra que el sistema científico. Este es el último párrafo que habíamos leído, que el sistema científico de la verdad. El último párrafo. Colaborar en ello, colaborar en que la filosofía se acerque a la ciencia, a la episteme, no a la ciencia actual. Es decir, se acerque a aquella meta en que pueda deponer el nombre de amor al saber y se pueda convertir así en un saber efectivo. Ahí está, saber real, saber verdadero. No ese saber que es saber académico, pero que no tiene la realidad de la verdad, sino un saber efectivo. Efectivo, que sí, operativo, que cambia el mundo. Por eso también decía Heidegger, que tiene mucho de Hegel, el pensar, a diferencia del imaginar, no tiene autoría, el pensar no tiene dueño, el pensar es libre, no tiene la vistosidad de la obra de arte, no tiene la imaginería de la retórica, no vende nada ni trata de atrapar a nadie, pero sin embargo, este pensar cambia el mundo. Lo cambia, porque llega al fondo. Y es un poco lo que dice él, ¿no? Pasar de este amor al saber, que es una especie de búsqueda, para llegar al saber real, que quiere decir al saber que cambia el mundo. ¿Sí? Saber efectivo. Esto es precisamente lo que me he propuesto. La interna necesidad de que el saber sea ciencia en su sentido, es decir, sea absoluto, es decir, de que el saber se convierta en ciencia, es algo que radica en la naturaleza misma del saber. Quiere decir que el mismo entendimiento, sin saberlo, aspira inconscientemente a volverse razón. De la misma manera que el sentimiento aspira, sin saberlo, a volverse razón. Por eso no basta con sentir, el sentir quiere que uno sepa que se siente y no simplemente lo sienta. Sentir sin saber es todavía dejar prisionero lo que en el sentir se quiere expresar. Y a la gente le basta con sentir, lo siente. Sí, pero ¿qué siente? No basta con sentirlo, hay que entrar en ello. Eso es lo que hace en la transformación alquímica del objeto bruto atrapado en la materia a liberado en su verdad. En el sentimiento de la verdad está prisa, pero absolutamente ciega y prisionera. Por eso pega tan fuerte, porque no es transparente, es opaca y consistente como un pedrusco, que no muestra nada más que exterioridad. Pero cuando se ha disuelto y se ha liberado en el pedrusco, la verdad es transparente, no pesa nada, aligera. Uno puede ir cargado de sentimientos y pesado como un buey que lleva toneladas a su espalda. No ha entendido nada de lo que lleva y por lo tanto va cargando peso por la vida.
¿Se entiende? Importante esto. En una época en que se cree que sentir, percibir, vivir shocks muy fuertes, oler perfumitos, entrar en trance, vivenciar el cuerpo, se cree que eso es saber. Y eso de saber no tiene nada. Eso es cargarse de experiencias que todavía no cuentan nada acerca del tema mismo que se está experimentando. Y es así. Es cierto, para alguien que está atrapado en una mera literalidad, darse cuenta de que hay sentimientos es una especie de comienzo, pero no es para nada la verdad del asunto. Solo para quien esté tan ciego que piensa que solo está fuera de él el tema. Bueno, ver que mueve el sentimiento está bien para que vea que está también en él. Pero nada más, eso no es nada. Sientes mucho, experiméntate, libérate, no liberas nada. Solo fantasías e imaginaciones donde la verdad todavía no es real. ¿Se entiende todo lo que estoy? ¿Ven cómo todo esto es aplicable a la psicología, ciertamente, ¿no? La interna necesidad de volverse científico está contenido, por lo tanto, el saber, no yo, no Hegel, el saber mismo quiere transformarse en saber absoluto. Quiere salir de esta relatividad donde lo ha atrapado Kant, o de esta especie de dogmatismo irracional que se expresa en Fichte, y quiere llegar a ser absoluto. Y va a llegar a serlo, vamos a decir, porque es su dinámica interior. La interna necesidad está en la naturaleza del saber. Hegel toda su vida trató de mostrar que lo personal no entra en juego. ¿Qué importa lo que él quiera o no quiera? Lo que importa es lo que el tema mismo quiere. Y si uno está muy lleno de lo que uno quiere, uno no ama el tema y no deja que el tema se despliegue. ¿Se entiende? Uno se tiene que borrar, por lo menos mientras atienda al tema. Luego, si vuelve uno, el tema ha desaparecido. Uno tiene que hacer sus cosas, ¿no? Pero en el momento en que lo que prima es el tema, el acto de amor significa retirarse para dejar que el tema se despliegue. Y esto no es personal. Nunca es personal. Bueno, entonces él dice lo que el saber quiere y la satisfactoria explicación y explicitación de ello no puede consistir en otra cosa que en la exposición misma de la filosofía. Bueno, ahí habíamos llegado, ¿no? La necesidad interna es la misma que la necesidad histórica, solo que en la necesidad histórica aparece expuesto como exteriormente la misma necesidad que opera en el interior del pensamiento. Al poner la verdadera forma de la verdad en la cientificidad, recuerden que cientificidad quiere decir en la absoluta transparencia ante la razón, en lo absoluto mismo, no en lo relativo. Al poner la verdadera forma de la verdad, por lo tanto, en el sentimiento la verdad está, pero no en su verdadera forma. ¿Cuándo llega a su verdadera forma? Cuando se libera de toda particularidad, es universal y muestra su íntima necesidad. O lo que es lo mismo, al afirmar de la verdad que sólo en el concepto es donde la verdad tiene el elemento de su existencia, o sea que la verdad se encuentra como pez en el agua y no como pez en el aire asfixiándose, cuando llega el elemento del concepto, cuando es concebida, parida por la razón misma y no simplemente sentida, intuida, creída, venerada, pero no hecha translúcida. La verdad, por lo tanto, tiene su elemento a donde existe, como pez en el agua, en el reino del concepto, que ya expliqué lo que es el concepto, ¿no? Al afirmar que la verdad es solo en el concepto, al afirmar de la verdad que es solo en el concepto donde la verdad tiene el elemento de su existencia, sé muy bien que esto parece estar en contradicción con una idea y con las consecuencias de ellas que exhiben tan gran atrevimiento y arrogancia como difusión en las convicciones de nuestra época. Es decir, esto está en contra de lo que enseña Jacobi, está en contra de lo que enseña Schelling, que son los que en ese momento rige, está en contra dentro de lo que hoy cunde por filosofía, que la verdad tiene que estar en el sentimiento, que la verdad tiene que estar en la intuición. Sé que decir que la verdad tiene que estar en el concepto va en contra de lo que hoy impera. Es como
decir que la verdad tiene que ser íntima unidad lógica va en contra de la que la verdad de nuestro día insiste que es mero cúmulo de información tomado de fuentes externas. Sí, no es lo que dice nuestra época, pero no importa que no sea eso. Ven cómo es concreto su pensamiento, habla de su tiempo. Dice, exhiben tal arrogancia como difusión en las convicciones de la época. Por lo tanto, no parece superflua una explicación acerca de esta contradicción entre lo que él dice, lo que en él se dice y lo que dice la época en la que está, ¿no? ¿Dónde va? Si bien en este momento tal explicación no podrá consistir sino en una mera afirmación que no puede tener más valor que aquello contra lo que se dirige. Si va a explicar por qué se opone, pero claro, es mostrar algo sin poder todavía fundamentarlo. Va a ser una mera afirmación, más que todo un desarrollo, porque todo un desarrollo es el desarrollo del sistema mismo. Una aseveración que no puede pretender tener más valor que aquello contra lo que se dirige. Pues si lo verdadero solo existe en aquello a lo que se le da el nombre, ora de intuición, ora de saber inmediato para Jacobi, que está inmediato en el sentimiento, intuición en Fichte y en Schelling, ¿no? Pero si lo que verdadero solo existe, o mejor, solo existe como aquello a lo que se le da el nombre, ya sea de intuición, ya sea de saber inmediato de lo absoluto, o de religión, o del ser mismo, si ello es así, resulta que a partir de ello, lo que a la vez se exige para la exposición de la filosofía sería más bien lo contrario de la forma del concepto. Porque intuir no es concebir, sentir no es concebir, experiencia inmediata no es concebir. Concebir es entrar en un proceso de negación, refinamiento, etcétera, etcétera. Lo absoluto o el absoluto no tendría entonces que ser comprendido, no tendría entonces que ser traído al concepto, sino que tendría que ser sentido y visto. No sería el concepto entonces, sino el sentimiento y la intuición, el sentimiento y la visión sin concepto, los que habrían de llevar la voz cantante y ser objetos de expresión. ¿Se entiende ahora en su contexto? Pero si tratamos de entender el fenómeno, es decir, la mostración de tal exigencia en el contexto en general en que esa exigencia se plantea, y se la ve y se la mira, desde el nivel en que actualmente está el espíritu autoconsciente, es decir, si intento comprender desde el nivel en que hoy ha llegado a expresarse el nivel, ¿por qué hay gente que dice que tiene que ser sentido y que tiene que ser intuido y que no puede ser elevado a concepto? No simplemente si digo, es así, hoy lo que hay es esto, sino que trato de comprender por qué hoy es así. ¿Se entiende? Uno puede decir, bueno, hoy es así, que hoy es distinto del hoy de él. Hoy la verdad se identifica con información. Sí, es así. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la lógica que lleva a esto? No me basta que me digas que es así. Estás constatando un dato, no me estás mostrando la íntima necesidad de que sea así. Y por tanto estás quedando en una mera estadística. Sí, sí. Hoy la verdad pasa por información. Eso es no decir nada. Nada todavía. Sí, bueno, pero ¿qué quiere decir que sea así? ¿Qué hay aquí que se muestra de esta manera? Todavía uno está en el exterior cuando afirma, esto pasa. Esto pasa no es decir nada todavía. No, muestra qué sentido tiene que esto pase. ¿Cuál es la lógica que hace? ¿Qué pasa esto? Deja de quedarte afuera de los datos y muestra cómo estos datos tienen su coherencia, tienen su papel. ¿Se entiende? Esto es pensar, esto es conocer. Lo otro es mero chupar datos y repetirlos como una máquina que le metes un input y salta el output. Esto no sería concebir, esto sería repetir. Que por cierto queda muy bien en los círculos televisivos, sociales y culturales, pero es absolutamente vacío y por lo tanto no operativo, no real. Entonces él dice,
Pero si tratamos de entender el fenómeno de tal exigencia, la exigencia, aparentemente, creo yo, de que la verdad se quede en el sentir o en el creer o en el intuir y no en el concepto. Es la pretensión de los sistemas de su época, ¿no? Si tratamos de entender y miramos esta exigencia desde el nivel en que el espíritu autoconsciente está actualmente, es decir, en el que el espíritu autoconsciente está hoy, entonces resulta que ese espíritu que pretende que la verdad se capta en el sentimiento, en lo inmediato, sin pensar. Pensar siempre es mediar, entrar en un proceso. En la fe, en la intuición, porque ¡pum!, lo veo intelectualmente. ¿Qué pasa? Si fuera así, resultaría que ese espíritu está más allá de la vida sustancial, llena de consistencia, que solía llevar en el elemento del pensamiento, y está más allá de la inmediatez de su fe, allende la satisfacción y la seguridad de la propia certeza que la conciencia poseía de su estar reconciliada con el ser. Es decir, la conciencia parecía que había dicho lo que yo pienso es lo real. Pero este saber que está más allá del pensamiento, de repente deja de estar conectado en la vida sustancial de todos los días, está más allá del pensamiento, está más allá de la intuición concreta. Él va a mostrar, este saber se ha vuelto de una abstracción tal que no es más que galimatías, que puro vaguedad, y como tal vago, tan desprovisto de realidad, que claro, luego va a haber que hacer un esfuerzo por traerlo y hacer que tenga que ver con la realidad efectiva de cada día. Y lo va a decir así. Y está tan más allá de estar reconciliado con la efectividad de la existencia, ¿dónde va? Tanto el interior como el exterior. El espíritu, entonces, no solamente ha ido más allá del eso, al otro extremo, que significa la reflexión dentro de sí mismo, porque ya no se encuentra en la experiencia de la realidad. Es una crítica de Gilgamesh a la psicología, ¿no? Se busca solo dentro de la gente porque ya no se reencuentra en el mundo. Desprovisto de sustancia, el espíritu no solamente ha ido más allá de eso, al otro extremo que representa la reflexión de sí dentro de sí mismo, desprovista de sustancia, sino que también ha ido más allá de esa clase de reflexión. No solamente se ha quedado sin esa vida esencial, la vida que está en lo concreto de cada día, ese espíritu que tengo que intuir, que tengo que sentir, me aleja de la realidad tal como aparece en la actualidad, tengo que ir a buscarlo a otra región, dice, y por lo tanto se ha vuelto absolutamente insustancial, sino que también es consciente de esa pérdida. Nota que se ha vuelto una abstracción. El espíritu mismo, no los filósofos. No, también es consciente de esa pérdida y de la finitud en que su contenido consiste. Y volviendo la espalda al orujo y a los desechos, confesando que está en mal momento y protestando contra, tiene ironía, y protestando contra ello, exige de la filosofía no tanto el saber de aquello que él es, sino el empezar a poder llegar otra vez, a través de la filosofía, al establecimiento de aquella sustancialidad y solidez de lo que es. Y a esta necesidad habría de responder, pues, la filosofía, no tanto abriendo la cerrazón de la sustancia y elevándola a su autoconciencia, es decir, no tanto volviendo a introducir en la conciencia caótica de la sustancia un orden pensado y la simplicidad del concepto, sino más bien en estos movimientos que hablan del sentir y del intuir y del no pensar, sino que más bien enterrando las diferenciaciones que el pensamiento establece, reprimiendo el concepto que siempre diferencia, es decir,
reprimiendo las diferencias que el concepto introduce y restableciendo el sentimiento de la sustancia por vía de otorgar no tanto inteligencia cuanto edificación. ¿Qué quiere decir edificación? Edificación es que el sujeto se sienta edificado moralmente, exaltado, inspirado. ¿Se entiende algo de lo que estoy leyendo o no? O sea que todos estos movimientos que niegan el poder del concepto para expresar la cosa y dicen que no hay que pensar, sino que hay que sentir, que hay que creer, que hay que intuir y no diferenciar en la cosa su multiplicidad y la unidad, lo que pretenden, por lo tanto, es transformar el espíritu en algo que está tan lejos de la cosa misma que se ha vuelto abstracto, y en esas abstracciones hablarle al sentimiento tan solo para edificar, para ser edificante, para que uno salga reconfortado moralmente, que es lo que mucho busca el auditorio. Ir a una charla donde se le diga lo que ya sabe, pero de una manera alentadora. Y sale uno reconfortado porque todo irá bien, porque somos genios, porque somos espirituales, porque estamos más allá de la vulgaridad, porque tenemos motivos ideales para vivir. Todo esto es edificación, todo esto no tiene nada que ver con la verdad. Y por cierto, gran parte de la psicología actual, de la psicología profunda, se ha convertido en eso, ¿no? Como decía una persona, yo antes de conocerte, mi padre decía que todo era racional y me sentía tan muerta. Cuando conocí tu centro me volvieron las ganas de vivir, porque entonces vi que podía haber magia en la realidad. A esta persona quería recuperar la magia. Eso es edificante, pero no estar en la verdad. Véndeme magia, dame un sentido, dame una dirección por la cual vivir. Todo esto es edificante, ¿se entiende? ¿No conocían la expresión edificante? Una expresión muy común, ¿eh? Si no la conocían es que leen muy poco o leen muy mal. Sí. Muchos habrán creído que edificar es construir edificios. No, es levantar la moral, levantar el ánimo, discursos edificantes. Que venden mucho los discursos edificantes. Venden muy bien. El feel good. ¿A qué vas a buscar? A sentirme bien. Voy a la charla a sentirme bien. Me da ánimos, me da empenta, me devuelve el optimismo. Todo esto es edificación. Tiene tan poco que ver con la verdad. Y esto Hegel lo nota. Ahí hay una frase que pasa luego a la historia. Aquí está traducido de otra manera. Dice: enterrando todas las disociaciones que el pensamiento establece, reprimiendo al concepto que diferencia y restableciendo al sentimiento por vía de otorgar no tanto inteligencia, que es entrar legere, leer dentro de la cosa misma. Cuando tengo inteligencia del tema es que leo dentro del tema, leo en la verdad del tema. En cambio, no ofrece esta filosofía que se vende hoy inteligencia, sino edificación, que por supuesto eso vende mucho más, ninguna duda, el supermercado espiritual, donde te compras la doctrina que te haga sentir bien. Si te gusta el Maharaji, si quieres los chamanes, pues los chamanes sudamericanos. Si quieres el budismo hindú, pues le echamos budismo hindú. Si quieres celtas del norte de Europa, tenemos el regreso a los celtas. Si quieres vivir como los esquimales, pues te vendemos incluso a vivir como esquimales. Si quieres tipis como los indios del norte, construimos tipis en Cadaqués. Lo que queda, feeling good, sentirse bien. Esto es edificación. Y la filosofía muchas veces, también no en el sentido tan banal, ha sido una doctrina que eleve el espíritu del oyente, que dé una moral, pero no se ha preocupado nunca de la verdad de las cosas. Y entonces dice Hegel, lo bello, lo santo, lo eterno, la religión y el amor son el anzuelo que se usa para despertar en los otros las ganas de morder. Joder, esto está escrito hace más de 200 años y parece que estuviera escrito para hoy. ¿Qué te vende hoy el supermercado espiritual? Te vende lo bello, lo santo,
el regreso a las divinidades politeístas, la experiencia mística de los celtas, vendemos conciencia taoísta, vendemos nirvana, lo que sea, lo santo. La gente quiere lo santo, más en esta época que Dios ha muerto. Se compra no se compra la verdad, pues la verdad además no se puede comprar ni vender. Entonces, dice que es genial, dice, lo bello, lo santo, lo eterno. Otra vez, ay, lo eterno, lo eterno. La religión, el amor, te vende amor. Tocaos todos y decíos unos a otros, me amo, me perdono, te perdono. Estas cosas se han hecho, cuidado. Y se siguen haciendo, sí, con otra forma. Son el anzuelo para despertar las ganas de morder. Por tanto, no es el concepto, sino el éxtasis. No el concebir lo que se quiere el éxtasis. No la necesidad de la cosa, en el frío desplegarse de esa necesidad, sino el brillante y ferviente entusiasmo, los que habrían de ser el sostén y los que dirigen el despliegue de la riqueza de la sustancia. Escribe bien. Esta exigencia contemporánea, dice él, pero todavía contemporánea, digo yo, responde a ese comprimido y tenso esfuerzo, a ese esfuerzo que tan afanoso y excitado se muestra por arrancar al hombre de su estar sumido en lo sensible, en lo vulgar, en lo particular. Vayan a los grupos de meditación de fin de semana, y a los de Reiki Kin y los de Yukikan y tal, y verán cómo te hablan del resto de los humanos como seres vulgares atrapados en la materialidad de lo sensible, en la rutina de la cotidianidad. Nosotros seremos espirituales y nos elevaremos en las alas. Iniciados. Es que es así. El olor a moralina que hay allí, la especie de devoción por seres especiales mientras el resto de la humanidad duerme el sueño de los justos y viven solo para consumir. Están atrapados en el consumo y pasan por las ciudades mirando a todas partes. Dormidos. Oh, si lo conozco. Hombre, es que es verdad, estoy diciendo. Cualquiera con un poquito de sensitividad lo ve, ¿no? Entonces dice, él habla de esto, pero habla de esto hace 200 años. Calla, Pili, que voy a seguir. Habla de esto ya hace 200 años, quiero decir. Dice, entonces, ¿qué pasa? Se esfuerzan por arrancar al hombre de su estar sumido en lo sensible, en lo sensorial, en lo vulgar, en lo particular, y por dirigir la mirada de los hombres a las estrellas. Como si los hombres, olvidándose por entero de lo divino, estuvieran a punto de darse por satisfechos con el polvo y con el agua como hace un gusano. Antaño tenían un cielo provisto de una inmensa riqueza de pensamientos e imágenes. El significado e importancia de todo lo que es, de todo cuanto hay, radicaba entonces en el hilo de luz por el que todo esto que es quedaba anudado al cielo. Esto va a seguir explicando las etapas anteriores, Quedaba anudado al cielo, y por ese hilo de luz, la mirada, en lugar de demorarse en esta presencia, de lo que está aquí y ahora, y actualidad, se deslizaba allende aquella presencia, la de lo celestial, a la esencia divina, se levantaba, si puede hablarse así, a una efectividad más allá de la realidad, más allá de lo verdaderamente real. Era menester coerción para dirigir el ojo del espíritu a lo terreno. Se está hablando de la Edad Media, y de todas las épocas en que el hombre solo creía que era verdadero lo que estaba allá arriba, y solo veía verdad abajo porque era un reflejo de la verdad divina. Y en aquellas épocas parece que había que hacer un esfuerzo para que el hombre dejara de mirar arriba y aterrizara, como quien dice, el nacimiento del hombre. Era menester coerción para dirigir el ojo del espíritu a lo terreno y retenerlo en ello, y fue preciso mucho tiempo para que aquella claridad
que solo tenía lo supraterreno, quedase retrabajada y encauzada hacia adentro de este elemento sordo y confuso en que radica el sentido de más aquí y la atención a lo presente y real, tal como es, que es lo que se llamó experiencia. Para que esto acaparase todo el interés y acabara imponiéndose. Pero ahora parece darse la necesidad de lo contrario. El sentido ha agarrado hasta tal punto en lo terreno y está tan fuertemente enraizado en lo terreno que sería menester una coerción similar para levantarlo por encima de ello. El espíritu se muestra ahora tan pobre que así como el peregrino que anda perdido en las arenas del desierto se conforma con un simple sorbo de agua, así también el espíritu solo parece aspirar a refrescarse y aliviarse con ese somero y paupérrimo sentimiento de lo divino en general, sin diferenciación, sin concepto, sin pensamiento. Y precisamente por aquello con que el espíritu se conforma, por aquello con lo que se conforma el espíritu, puede medirse la magnitud de su pérdida. Es decir, de la pérdida en la que el espíritu anda. Se conforma con tan poco, con mirar a una abstracción sentimental, que esto nos muestra la magnitud de lo que ha perdido. Ha perdido toda realidad. Y ahora bastará con sentir, tener un éxtasis, una cosa no pensable, para que se conforme aparentemente la necesidad del espíritu. Se está burlando Hegel, evidentemente, ¿no? Y está denunciando. Y precisamente por aquello con lo que el espíritu se conforma, puede medirse la magnitud de la pérdida en la que el espíritu anda. Pero este tan modesto conformarse del recibir, o esa tacañería de no dar, se compadece con lo que la ciencia es, la ciencia, el conocimiento absoluto. Quien solo busca edificación, quien quiere envolver en niebla la diversidad terrena de la existencia y del pensamiento, y ande ansioso y deseoso de la indeterminada fruición, de esa indeterminada divinidad, que busque donde pueda encontrarlos, le será bien fácil inventarse algún delirio para ponerse por delante, para encontrar los medios con los cuales poderse salir de madre. Pero la filosofía tiene que guardarse muy bien de querer ser edificante. Esta es una frase histórica de Hegel. La filosofía debe precaverse de querer ser edificante. Cuando es edificante ya no es más filosofía. Y hoy podemos decir, la psicología debe precaverse muy bien de vender ideología, de vender significado, de darle sentido a la vida del individuo, de vender una raza, porque entonces ha dejado de ser conocimiento. Es lo mismo. O sea, ven cómo la denuncia de Hegel sigue vigente. La traducción es muy distinta, ¿verdad? Es que hay veces que esta es muy sobria comparada con aquella. Tanto que a veces no se entiende. Si leyera solo esa no se entendería. Por eso traje esta. Dice, tal conformarse que hace renuncia al saber. Conformarse con la intuición, con el éxtasis, con el sentimiento. Podrá aún menos pretender que tal entusiasmo y obnubilación sea algo superior a la ciencia. A la ciencia, esto yo lo pondría como lema, dice. Pues ese discurso profético se imagina tener su residencia en el centro mismo y en la profundidad. Y por eso mira con desprecio lo determinado, es decir, lo definido, es decir, lo preciso, es decir, lo diferenciado. Y se mantiene intencionadamente lejos del concepto y de su necesidad. Perdón, aquí Oros, sí, me lo salté, que es límite en griego, o definición.
se mantiene intencionadamente lejos del concepto y de la necesidad, así como de la reflexión, la cual mora en lo finito. La reflexión que mide, que diferencia, que precisa, requiere la finitud. El concepto también determina, el concepto no es una vaguedad, el concepto viviente, ¿no? Por eso estas éxtasis súbitos huyen del pensamiento, porque el pensamiento precisaría, determinaría, obligaría a entrar en la cosa misma. Pero es mucho mejor una especie de nebulosa y digo, estoy con lo absoluto, el ser primordial, la esencia, la belleza, la verdad, generalidades totales, que entrar en el penoso esfuerzo del concepto, que es entrar en el camino de la verdad real. Cuando ves todos estos grupos que se van a la trascendencia y que te dicen, Dios es lo absoluto, Dios es la verdad, Dios es lo eterno, Dios es la belleza, unas variedades absolutas que no dicen nada. Dices, sí, pero ese Dios del que dices tantas cosas, ¿qué es? Porque lo presupone sabido. Ah, no, es algo que se siente. Sí, no se sabe. Se tiene que sentir. Lo que yo siento y lo que tú sientes. ¿Se entiende esto? Entonces dice él, ese discurso profético se imagina tener su residencia en el centro y en la profundidad, y por eso mira con desprecio la definición y se mantiene intencionadamente lejos del concepto y la necesidad, así como de la reflexión. Y fíjense ahora Hegel en su poder. Pero así como hay una anchura vacía, así también hay una profundidad vacía. Al igual que hay una extensión de la sustancia, que es la que le gusta a él, que se derrama en diversidad finita. No, también la critica. Aquí critica el formalismo. Así también como hay una extensión de la sustancia que se derrama en diversidad finita, sin fuerza para contener esa diversidad y darle consistencia. Así también, eso de que venimos hablando, los furores proféticos, el sentimiento, no es sino una intensidad sin contenido alguno, que al mantenerse como una pura fuerza, sin ninguna difusión, porque no afecta a nada, es lo mismo que la superficialidad. Más allá la denuncia. La fuerza del espíritu no tiene otra magnitud que la de su expresión. El verdadero espíritu, si es real, se expresa por todas partes. Y no hay que irse lejos a una especie de mundo más allá para experimentar un espíritu, porque ya no está aquí. Dice, la fuerza del espíritu no tiene otra magnitud que la de su expresión, y solo es tan grande como grande sea su expresión. Su profundidad solo es tan profunda cuanto el espíritu se extienda y dilate su propia autointerpretación y se atreva a perderse en ella. Por lo tanto, un espíritu que no está en cada cosa, que no está aquí y ahora, que no está presente en la actualidad, es vacío, no es nada. No tiene ni fuerza para expresarse. Es una especie de subterfugio para no atender a lo real. Porque si hay, la fuerza del espíritu viviente está en lo real y no está en ningún más allá. Ya ven cómo en Hegel ya el mundo más allá ha desaparecido. Es denunciado como una ilusión, es denunciado como una quimera. Y el mundo más allá es un Dios fuera del mundo. El mundo más allá es un absoluto que abandona al mundo y que hay que buscarlo en otra parte. Si está, está aquí. Y si no está aquí, es vacío. Y está aquí quiere decir no solo aquí en esta habitación, quiere decir aquí, en este momento, en esta fase, haciéndose real a través de lo que es real y nos condiciona a todos. Y no a través de lo que buscamos los fines de semana entrando en chincanchín. Ni a través de la mera información exterior y literal de datos que no muestran nada.
que es esa otra especie de decir, bueno, está en la ciencia. Bueno, ¿qué es la ciencia? La ciencia hoy en día, sí, bueno, está en la tecnología, sí, pero dime qué es la tecnología. ¿Lo que te cuenta este señor en su programa de la tele es eso la tecnología? No, hay que entrar en el espíritu de la tecnología para saber de qué hablamos. Nunca es pura exterioridad, sino que es la interioridad de cualquier exterioridad. Entonces dice, pero es valiente este hombre, ¿eh? Y dice, y a su vez, cuando ese saber sustancial carente de concepto se imagina o presume haber engolfado la mismidad de su propio ser en la existencia y se imagina filosofar con verdad y santidad, lo que está haciendo es ocultándose a sí mismo que lejos de haberse entregado a Dios, lo que más bien está haciendo mediante el menosprecio de la mesura y la determinación es dar pábulo, ora en sí mismo, a la contingencia de contenidos, ora en ese contenido contingente a su propio capricho y vanidad. Al entregarse al irrefrenado bullir y hervir de la sustancia, quienes así hacen se imaginan obnubilando o encapotando su autoconciencia y abandonando todo entendimiento, ser aquellos suyos, los suyos de que habla la Escritura cuando se habla de los suyos de Dios. Aquellos a quien Dios da la sabiduría mientras duermen. Y así resulta que lo que efectivamente conciben y paren en su sueño no son sino entonces sus propias ensoñaciones y sus propios delirios. Pero es verdad, es un vacío total de entendimiento, de pensamiento, de definición y de compromiso con la realidad. Es una continua evasión a éxtasis que no hacen frente al aquí y a la hora de cada momento histórico. Porque lo que está vivo ya. ¿Sí? El principio del nuevo espíritu. Esta frase la podría decir Guilleris también, dice. Por lo tanto, por lo demás, no es difícil ver que nuestro tiempo es un tiempo de amanecer. No, perdón. Orto. Sí, ¿orto qué es? Sí, es un tiempo de amanecer y de tránsito a un nuevo periodo. Es claro, Hegel, recuerden, 1805, Napoleón extendiendo la revolución por el mundo, una transformación de toda la sociedad. Dice, no es difícil ver que nuestro tiempo es un tiempo de nacimiento y de tránsito a un nuevo periodo. El espíritu, se parece a lo que vimos ahí, ha roto con el mundo de sus existencias y representaciones vigentes hasta ahora y está en trance de hacer que ese mundo conocido se hunda en el pasado y está trabajando en su propia transformación, en la transformación del espíritu mismo. Ciertamente, el espíritu nunca está en reposo, sino que está siempre en el movimiento hacia adelante que le caracteriza. Pero lo mismo que en el nonato, en quien tras larga y tranquila nutrición, el primer hálito vital interrumpe la gradualidad de aquella marcha tan solo acrecentativa. ¿Lo han entendido, no? O sea que en el embrión es lento el periodo de gestación y silencioso, pero de repente el aliento súbitamente marca la transición a una etapa de golpe, después de meses de silencio y quietud. De la misma manera, dice él, de modo que se produce un salto cualitativo, mientras que hasta entonces en la panza de la madre solo era cuantitativo. Pero al salir se ha producido un tránsito, un estadio totalmente... Y se produce de repente, sin anuncio previo. Esto lo decía el texto que leímos. No viene avisando, voy a venir la transición. No, lo agarra a uno totalmente
estaba dentro del vientre de la madre y nadie podía intuir que de repente hubiera una irrupción en la realidad de un estado hasta ahora no visto. Dice, pero lo mismo que el nonato, de modo que se produce un salto cualitativo, y he aquí que nace el niño, así también el espíritu que se forma a sí mismo, madura lentamente y con tranquilidad en dirección hacia su nueva forma. Y va disolviendo una tras otra aquellas partes del edificio de su mundo precedente, de modo que al resquebrajarse de ese mundo, solo puede barruntarse en tales o cuales particulares. Todavía no está ahí para todo el mundo. En tales o cuales síntomas particulares. La ligereza y la superficialidad. Recuerda, el niño que jugaba con las pelotas y está jugando con la pelota y no nota ningún cambio y súbitamente ese mundo ha desaparecido y ha aparecido otro. Bueno, es muy parecido, dice. La ligereza y la superficialidad, así como el aburrimiento que parecen hendir y transir lo existente, desgarrándolo con esa vaga e indeterminada nostalgia de algo desconocido, son ya las épocas que llamamos de decadencia, ¿no? Hay un aburrirse, un notar vacío, añorarse algo que no se sabe lo que es. Dice, son los mensajeros de que algo distinto está tratando de despuntar y de comenzar. Este gradual desmigajarse, que nunca llegaría a cambiar la fisonomía del todo, queda interrumpido súbitamente por aquel amanecer, por ese orto que, cual un relámpago, pone ahí delante de un golpe, y de golpe, la imagen y figura de un mundo nuevo. Qué bonito, ¿eh? Y qué verdadero, porque podría ser aplicable incluso al tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo en que el mundo que fue conocido hasta ahora se está disolviendo. Y hay el vacío del nihilismo, el vacío del significado, la búsqueda desesperada de algún significado que señala que lo que había hasta entonces ya no hay más. El desconcierto, la añoranza de algo que no se sabe lo que es, son los leves síntomas de que súbitamente habrá una instalación en una realidad impremeditada. Y todo aquello que había tenido sentido se habrá